esta nueva gestión ha tomado, y muy en serio, lo que hace a nosotras, a las mujeres, ha profundizado, pero nada se hace solos. Yo creo que todas y todos y todes tenemos en este mundo sindical, en el mundo social, una misión que cumplir, y es interpelarnos, mirarnos, porque todos efectivamente hemos nacido en una sociedad donde el patriarcado nos ha cruzado. Entonces, no tengo la pretensión de que lo cambiemos de un día para el otro, pero sí ir trabajando con estos temas, y por esto este encuentro, y por esto somos todos, todas y todes, porque creo que todos necesitamos pensar qué es lo que nos pasa. Gracias a Dios en nuestro sindicato tenemos secretarias generales, en algunas seccionales paridad, somos secretarias de mesa, no solo de la mujer, y eso está bueno, y vamos por más, y me parece que bueno, cada una de estas actividades nos ayudan a repensarnos a nosotros como mujeres, como hombres, como géneros, no importa. Y ese es el fundamento, eso es lo bueno. La lucha es todos los días, no es solo el 8, es todos los días. Es ir, pensar, trabajar en pos de todes. Con lo cual, para mí es un día re importante por las ancestras, y ustedes lo saben, desde el principio del siglo pasado que estamos trabajando en esto y luchando por nuestros derechos, pero los derechos se ganan día a día. Con lo cual, y tenemos que entender que es entre todes, entre los compañeros, las compañeras, los compañeros. Si no, no tiene sentido la lucha. Además, estoy sumamente contenta porque algunas de nuestras seccionales intervienen en este encuentro, ya que nos da este formato, así como nuestros hombres, nuestros compañeros, nuestros varones pueden intervenir, y esto no es nuevo, lo hicimos para el 25N, tanto secretarios como secretarias, como compañeros, como compañeras de la mesa, hemos hecho una campaña contra la violencia, contra las distintas violencias para el 25N, y todos lo hemos hecho en armonía y maravillosamente, con lo cual también es mi oportunidad de agradecerles públicamente esto. Y el hecho de que las seccionales se unan nos hace pensar y reflexionar que el sindicato es uno, y cuanto nosotros somos más fuertes en cuanto seamos uno, eso nos da fortaleza, eso nos da a hombres, mujeres, esa posibilidad de pensarnos como todes. Y la verdad es que para mí ha sido una gratificación. Algunos colaboraron, otros promocionaron, no importa. A todas las seccionales del país les agradezco un montón, porque eso nos hace un sindicato, no somos varios, somos uno solo. Y en tanto podamos trabajar todos unidos, creo que la fuerza va a superar las capacidades de cada uno. Así que yo creo que además nos va a ayudar a que nuestras políticas inclusivas, en las que estamos comprometidos todos,
pueden hacerse más fuertes, pueden hacerse más visibles, que nuestras compañeras tengan apoyo, nuestros compañeros también, y nuestros compañeros. Necesitamos de eso, y me parece que desde esta gestión lo estamos logrando. Yo estoy feliz por eso, les agradezco un montón a todos, y bueno, y creo que tenemos que seguir luchando por aquello que creemos que es nuestro. Tenemos nuestra paritaria de género en algún momento, y apoyar las iniciativas de todo el país. Para eso estoy. Cada una que quiere me convoque, ahí voy a estar con ustedes, para que efectivamente seamos federales y sepamos que todos somos uno. La unión hace a nuestra fuerza. Así que les agradezco profundamente. No sé si anda por allí, si pudo entrar Hugo. No lo... Estaba con algunas dificultades. Bueno, Pablo, te dejo la palabra a vos entonces. Todavía no puede entrar, Hugo. ¿En dónde anda? No le da el código de acceso. Mi querido compañero Hugo, lo dejamos afuera, pobre. Bueno, si no, que hable primero Pablo y después probar. Se va a sentir discriminado, No, yo le estoy mandando los códigos, el acceso y todo, pero no puede, no sé. Bueno, Pablito, te escuchamos a vos, querido. Dale, buenas tardes, hola Fabio, hola a todas las compañeras, compañeros también que están en el Zoom. La verdad que veo muchas militantes, muchas trabajadoras. Es un gusto que Fabiana desde la Secretaría haya podido organizar este encuentro virtual. Pensemos que hace un año nos encontrábamos en Huerta Grande y bueno, no, pandemia de por medio, tenemos que estar en esta modalidad, pero bueno, sin dejar de lado la lucha simbólica, la lucha por las reivindicaciones. Creo que como conjunto de trabajadores y trabajadoras, por suerte, gracias a un convenio colectivo que tenemos, quizás acá no existe brecha salarial, no existe estas cuestiones que se sufren en muchos ámbitos de trabajo, pero eso no significa que nosotros no seamos parte de la sociedad, que tenemos que seguir luchando porque esto no exista, ¿no? También desde nuestro organismo tenemos muchas compañeras participando en los lugares de decisión, en los niveles de decisión del organismo. De hecho, hoy tenemos administradora federal, tenemos directoras generales de aduana, de DGI, tenemos subdirectoras, tenemos directoras regionales, y como decía Fabiana, ¿no? Tenemos nuestras compañeras que se han ganado un lugar en las decisiones del gremio, en las secretarías, en las vocalías, en las secretarías generales de seccional. Así que creo que este conjunto de militantes, mujeres y varones, estamos dando esa lucha con conciencia para que exista la igualdad, ¿no? Y bueno, creo que desde este ámbito seguir impulsando toda esta lucha para conquistar más derechos. Muchas de las cuestiones que nosotros seguimos planteando desde el ámbito colectivo están planteadas por las propias compañeras, como conseguir cuerpos paritarios de violencia de género. Bueno, muchos de ustedes saben eso, así que quería agradecerles que la participación permanente que tienen, y sobre todo a la expositora que nos acompaña hoy, a Lucía Peirano. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos tu perspectiva sobre la comunicación de género. Es un gusto tenerte, y bueno, y que cuenten con todo el Consejo Directivo Nacional de esta mesa directiva para seguir apoyando esta lucha de toda la sociedad por la igualdad entre mujeres y hombres. Así que bueno, muchas gracias. Y
bueno, espero que este encuentro sea el principio de muchos encuentros. Bueno, nada, bueno, saludarlas a todas, compañeras y compañeros que están acá presentes en el Zoom. Destacar que, bueno, que Fabiana, después de que pudo organizar este encuentro virtual, dado que hace un año nos encontrábamos en Huerta Grande, ¿no? En el Encuentro Nacional de Mujeres, y que, bueno, pandemia de por medio, nos queda esta forma de comunicarnos a nivel nacional. Entendemos que, bueno, es un esfuerzo de todos que hacemos por comunicarnos, y que entendemos que la lucha que viene dando nuestras compañeras, nuestros militantes, las trabajadoras en particular de este organismo, por las reivindicaciones y por esta lucha que se da en nuestra sociedad, por la igualdad de la mujer, de los derechos, entendemos que acá por lo menos se hace la conciencia, ya lo dijo Fabiana, las compañeras han accedido a los lugares de decisión en las secretarías, en las vocalías, en las secretarías de seccional, en los niveles paritarios. También en el organismo se da la situación que hay una administradora federal mujer, directoras generales de DGI, de aduana, distintos niveles de subdirección y dirección. Creemos que acá este conjunto de trabajadoras y trabajadores estamos dando con conciencia esta lucha, pero bueno, entendemos que esto tiene que ser acompañado y seguir profundizando desde nosotros para que se pueda dar en toda la sociedad, debido a que esto tiene que ser un profundo cambio cultural. Así que, bueno, en principio sabemos que nosotros, gracias a tener un convenio colectivo, no tenemos esta brecha salarial que una compañera cobra distinto que un compañero. Esto es gracias a un convenio colectivo, pero tampoco esto significa que nosotros no estemos dando esa lucha cultural para que en todos los ámbitos de nuestra sociedad pase lo mismo. Así que, bueno, desde ya, esta mesa directiva nacional va a hacer todos los esfuerzos por acompañar todo el trabajo que hacen todas las compañeras, todas nuestras militantes, no solo en esta semana que se van a dar muchas jornadas sobre el tema de igualdad de género, el tema de la mujer, sino que el trabajo que se hace durante todo el año. Así que bueno, quería saludarlas especialmente a todas en este día, un día de reflexión y de continuar planificando el avance de la mujer en la sociedad. Así que bueno, muchas gracias Fabiana, y saludar especialmente a Lucía Peirano, que nos viene como disertante a acompañar y a dar su visión sobre la comunicación de género. Así que muchas gracias y bueno, un saludo a todas las compañeras. Gracias Pablo, gracias, muchas gracias. Hugo. Gracias. Hola. Hola, bueno, Hugo. Pude entrar después de todo. Escuchá, como dijo Pablito, obviamente resaltar lo de nuestro secretario general, obviamente. Bueno, la conmemoración de este día es para meditación. Gracias por la lucha a todas las mujeres desde sus distintos lugares. Agradecer el cambio en nuestra organización y con muchas mujeres en la secretaría, como vos, Fabiana, Lorena, Agustina, Eligia, las compañeras que acompañan desde la vocalía, otras compañeras que acompañan de las distintas seccionales del interior del país trabajando y buscando, como siempre, una sociedad mejor y más justa. Hay que agradecer de estar en estas organizaciones y de poder hablar y poder llevar la voz a los distintos puntos del país. Celebro esta reunión, que va a ser de varios días, agradecerle a Lucía Peirano, como dijo Pablo, y agradecer el esfuerzo cotidiano y diario que todos le ponen a la organización y a nuestra administración federal, que es con el trabajo y con el esfuerzo. Suerte con las jornadas, no voy a hablar mucho más, saludo a todos y a todas y que salga lo mejor esto, que creo que no me cabe en duda que va a ser así. Muchas gracias. Gracias, Hugo, querido compañero.
Bueno, yo quiero agradecer además especialmente a la secretaria de prensa y su equipo que nos ha ayudado en esta vasta campaña. Quiero celebrar que mi compañera Agustina nos está informando todo el tiempo y nos está ayudando a formarnos. El formar es poder. Y a todas, a Eligia, que está con sus jubilados, a Neuquén y a Guillermina, que nos ayuda con el tema de las actas, que también es necesario para nuestra organización. Bueno, a Fernanda, desde el espacio de género, a Patricia y a todas las secretarias, a todas las mujeres que todos los días nos estamos movilizando en pos de un objetivo común. Así que, bueno, nada, gracias a todas, gracias a Lucía, y bueno, no nos queda más que escucharla porque creo que va a ser algo súper ameno. Así que, Lu, te dejo a vos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente ahí que se conectó. Es un honor esta invitación. Gracias, Fabi, gracias, Marce, y bueno, también agradezco a Pablo y a Hugo. Bueno, es también un día, como dicen, de reflexión, festejo, y me alegra enterarme de que estos espacios cada vez se están multiplicando, ¿no? En un encuentro nacional que es federal, para pensarnos, para seguir construyendo este camino hacia la igualdad entre los géneros. Así que bueno, yo voy a compartir un poquito la pantalla en breve, pero cualquier cosa me pueden interrumpir o podemos ir, yo no les voy a ver las caras ahora, pero bueno, esta charla se trata brevemente de introducirnos a la perspectiva de género. Esperen que voy a compartir la pantalla. Marce, ¿me podés confirmar que se ve bien, o Fabi? Perdón, perdón que yo obvié algo, discúlpenme. Perfecto. Que tiene que ver con la bio de Lucía, por favor. No hay problema. No, Lu, bueno, nosotras tenemos confianza, pero todas las compañeras, compañeros tienen que saberlo. Es profesora en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la UBA y diplomada en Género, Sociedad y Políticas por PRIGEP Flaxo, investigadora independiente sobre el alcance de aplicación de la educación sexual integral y las transformaciones en el lenguaje vinculados a la conquista y ampliación de derechos. Coordina talleres y capacitaciones para instituciones educativas y organizaciones sociales. Integra el equipo docente del espacio de formación de la cooperativa Por Más Tiempo y del campus virtual de la Asociación del Pensamiento Penal, en donde organiza capacitaciones para la comunicación con perspectiva de género. Es una genia. Bueno. Así que ahora sí te dejo. Luego de esta formalidad. No es una formalidad. Bueno, muchas gracias, Fabi. Como les decía, esto es una introducción, es una aproximación, esto es un breve resumen quizás de lo que yo vengo pensando, de mis charlas, de mis talleres o de las capacitaciones que doy. También me presento con un dato que es con mi pronombre personal, para no dar por sentado. También yo utilizo el femenino, ella. Es un dato que quizás ahora está empezando a instalarse, esta pregunta por el pronombre, para no dar por sentado cómo se nombran las personas. En esta charla vamos a rápidamente ver, reconocer principalmente la importancia de la perspectiva de género desde el lenguaje y la comunicación en función de la garantía de derechos.
vamos a problematizar un poco esta idea de inclusión y exclusión, ¿no? Claramente vamos a hablar un poco del lenguaje, del llamado lenguaje inclusivo, entre comillas, yo siempre aclaro, ahora vamos a desarrollar por qué, a visibilizar el sexismo y el androcentrismo que hay en las formas de comunicación, y vamos a indagar un poquito estas posturas, quizás algunas más conservadoras o otras más de derechos, sobre el lenguaje o las transformaciones en el lenguaje y los usos más inclusivos del lenguaje. Me gusta siempre comentarles quiénes me han formado a mí en mi pensamiento crítico, más allá de esta presentación quizás más académica, personas que tienen que ver quizás más con el activismo o también con la academia, quizás algunas personalidades las conocen, pero no quiero dejar de nombrar a referentas y referentes que me han aportado a mí cierta sensibilidad con respecto al camino, ¿no? Hacia la igualdad entre los géneros, o para pensar críticamente estas desigualdades que aún existen en nuestra sociedad. Podemos mencionar, esto es una selección totalmente subjetiva, hay muchísimas referentas que cada vez más, ¿no? Desde los feminismos se producen saberes y conocimientos y herramientas para, como decían, seguir construyendo un camino más igualitario. Menciono algunas: Loana Berkins, bueno, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Judith Butler, Paul Preciado, Carlos Jauregui, Néstor Perlonger, Monique Wittig, aquí abajo Amaranta Gómez Regalado desde México, Silvia Rivera Cusicanqui, Susie Shock desde el arte, Marlene Guayar, Diana Zacayán, bueno, Ángela Davis. Para mí siempre es importante destacar esto porque es quienes me han aportado varias de las herramientas con las que trabajo. Bueno, brevemente mencionar cuestiones que ustedes saben muy bien y que no vamos a desarrollar, pero para detectar un poco o identificar las problemáticas en torno a las desigualdades de género de un sistema sexo-género vigente que es binario y que es heteronormativo, ¿no? Que produce estereotipos, que produce mandatos en las formas de ser y de desear, atravesados también por las violencias físicas, sexuales, económicas, bueno, de todo tipo, y sobre todo las simbólicas, que son las que retroalimentan las demás. De eso también vamos a hablar, porque es la comunicación, el lenguaje, ¿no? El instrumento principal en donde se reproducen estas violencias, y un sistema que también reparte de manera desigual privilegios y situaciones de vulnerabilidad en función al sexo asignado al nacer de una persona, o del género, o de la orientación sexual. Aquí les puse esta imagen típica, ¿no? Que está comenzando a circular bastante, este iceberg de la violencia de género, que se sostiene gracias a una estructura totalmente simbólica, ¿no? Que reproduce y que después, como consecuencia, tiene los extremos de estas violencias que cotidianamente podemos observar. Otras de las violencias que podemos identificar, que quizás no están tan presentes en los medios más hegemónicos, son las violencias contra también la comunidad LGBTIQ+. Recomiendo, quizás la conocen, esta agencia de noticias Presentes, que visibiliza, ¿no? Las desigualdades, visibiliza las violencias, bueno, también, ¿no? Los femicidios o los crímenes de odio por orientación sexual. Y un dato que es importante para mí difundir es una situación que actualmente, ¿no? En el año 2021, en la región vive la población trans travesti. Son fuentes, resultado de organizaciones que trabajan con la comunidad, y que la expectativa de vida es de entre 35 y 40 años, y que esto tiene que ver con un proceso que comienza en las infancias de las identidades trans, en donde la perspectiva de género no está presente en las escuelas, en quizás los espacios sociales donde habitan las personas, y estas identidades trans, quizás infantes, ¿no? Son excluidas ya desde ese momento, y es muy difícil que se continúe una trayectoria educativa si hay exclusión ya desde las infancias, o quizás también al interior de los hogares. Así que medio este panorama lamentablemente es el que actualmente tenemos,
y quería traerlo para también después justificar algunas de las cosas que vamos a ir viendo. ¿Qué significa un enfoque de género en la comunicación? Es un enfoque de derecho, claramente, pensado también desde la interseccionalidad. Creo que hoy por hoy los feminismos ya hablamos en general de interseccionalidad, donde se tienen en cuenta no solo las variables de género, ¿no? También la religión, la edad, la discapacidad. Es importante también tener esta advertencia a la hora de abordar problemáticas o a la hora de producir política pública o de comunicaciones o lo que sea. Esto significa interpelar el mundo normativo, ¿no? A las reglas tanto formales como implícitas que se construyen y reproducen a través de las instituciones, visibilizar las prácticas cotidianas que expresan y perpetúan el orden de género, y cuestionar esto en el plano simbólico, ¿no? Las representaciones, los imaginarios que naturalizan un orden de género, de desigualdades, ¿no? De las mujeres, de todas las diversidades también, y de las desigualdades. Quiero invitarles, ¿vamos bien ahí? A ver, ¿se escucha bien? Perfecto. Quiero invitarles a hacer un pequeño ejercicio autorreflexivo. Yo considero que en estas cuestiones de género lo más importante es la creación de empatía, ¿no? De profundizar esta empatía, esta sensibilidad que combinada con información se puede seguir trabajando en este camino hacia la igualdad. Y hago estas preguntas que después, cuando yo termine la charla, si quieren podemos compartir reflexiones que según cada, ¿no?, trayectoria propia podrán responder distintas cosas, pero quiero nombrar hacer este ejercicio. Pensar si alguna vez sentiste exclusión desde el lenguaje y que eras invisible, si alguna vez sentiste un trato a diferenciar por tu género, o que no se haya respetado tu identidad en un ámbito de salud, en el trabajo, ¿no?, en la escuela. Si alguna vez tuviste que demostrar que eras capaz de algo a pesar de tu género o tu orientación sexual. Pensar si alguna vez sentiste pudor o miedo a decir tu orientación sexual o contar sobre quiénes son tus vínculos sexoafectivos. Y si alguna vez te sentiste fuera de algo también por tu identidad o tu orientación sexual. Y pensar a quiénes están destinados los mensajes en los medios, en las publicidades, en las comunicaciones, ¿no? ¿Quiénes aparecen en los discursos y quiénes no? En los discursos visuales, en los discursos escritos, en los discursos que escuchamos. Y estas preguntas que van a invitar un poco ahora al más profundo a la temática que nos convoca, es si te incomoda la desigualdad en el lenguaje, si es que la podemos identificar, ¿no? Esta desigualdad en el plano de lo simbólico, que es parte constitutiva de la realidad también. ¿Y quiénes son los guardianes de la gramática? Que es esta cita a la autoridad de la RAE que aparece todo el tiempo, ¿no? ¿Quiénes son estos guardianes de esta gramática que impiden a veces, ¿no?, un camino hacia la igualdad desde la comunicación y desde el lenguaje? Así que, entonces, invito un poquito a que pensemos eso, y después, si quieren, al cierre compartimos algunas de sus consideraciones. Bueno, tomo un poco el marco interpretativo, de Judith Butler, para pensar cómo se crean estas desigualdades de género, cómo se organiza este libreto cultural de quiénes son los cuerpos legítimos o el deseo legítimo o las identidades legítimas y cuáles no. Podemos pensar una matriz, ¿no? Esto es un marco interpretativo, claramente que hay, no es todo así, ¿no? Es para poder comprender cómo se crea esta desigualdad o esta vulneración de derechos. Y tenemos una matriz heterosexual y obligatoria, de manera coercitiva. Claramente nadie nos viene a contar en nuestra socialización cómo va a ser esto, sino que ocurre este deber ser, donde hay una linealidad entre el sexo asignado al nacer, ¿no?, en el caso de un sexo masculino, que deberá construir este estereotipo de hombre, ¿no?, con todo lo que conlleva también el mandato de masculinidad, que deberá desear también solamente a las mujeres, y también con prácticas sexuales, ¿no?, que están legitimadas, y que las prácticas que no sean este tipo de la penetración entre los genitales femenino y masculino, todo por fuera será, ¿no?, categorizado de burla o no estará legitimado en esas prácticas sexuales heterosexuales.
Y después, de manera binaria, ¿no? Una persona que nace con un sexo asignado al nacer como femenino deberá construir su género como femenino, deseará solamente a los hombres y tendrá la misma práctica sexual legítima. Ahora, ¿qué pasa en la realidad, ¿no? en la diversidad? Hay interferencias en esta matriz, y el problema de estas interferencias es la habitabilidad social, las vulnerabilidades, ¿no? Las exclusiones, de todo lo que queda por fuera, idealmente, en esta matriz heterosexual obligatoria. Claramente que estamos en un momento, estamos como en la ola, ¿no? O por lo menos, a veces yo digo que estoy medio en una burbuja feminista, pero bueno, se siente igual por rebote o por corrección política, ¿no? Que empiezan a aparecer otros discursos, que se empiezan a flexibilizar ciertas matrices, ¿no? Obligatorias. Y, por ejemplo, ayer fue el Día de la Visibilidad Lésbica y tenemos un ministerio, ¿no? de género que habilita también eso y que crea producciones culturales en función también de ese día, y hay una conmemoración de ese día que quizás en otro momento era impensado, ¿no? Bueno, ahora sí nos metemos un poco con esto del lenguaje, el género y el poder. Primeramente, que no se trata de cuestiones gramáticas, o sea, estas transformaciones que están ocurriendo son transformaciones simbólicas, son transformaciones políticas, y basadas en la concepción de que el lenguaje nos conforma, ¿no? Es el instrumento como seres humanos, animales, que hemos producido pensamiento simbólico, es la forma de comunicarnos, y a través del lenguaje reproducimos los imaginarios, las representaciones sobre toda la realidad que nos rodea, pero a la vez que podemos volver a los usos del lenguaje como una herramienta de transformación política, ¿no? Pensar en la potencia transformadora que puede tener el lenguaje para visibilizar las desigualdades históricas entre los géneros, entre las mujeres, para construir otras narrativas, para visibilizar todas las identidades, también mujeres, lesbianas, travestis, varones trans, personas no binarias. Y podemos decir que las transformaciones en los usos del lenguaje surgen desde las comunidades de hablantes, no desde las instituciones. Después son las instituciones, ¿no? quienes institucionalizan quizás ciertos usos del lenguaje, pero no podemos esperar, ¿no? que esa formalidad venga de afuera, sino desde quienes queremos, ¿no? también o abogamos por las transformaciones en la sociedad, y utilizando el lenguaje como herramienta, viene de allí, desde quienes usamos el lenguaje. Y no podemos separar el hecho lingüístico del hecho social. Si está ocurriendo una transformación en lo social, seguramente habrá un impacto. ¿O alguien sin querer marcó o fui yo en la plaquita? ¿Se ve eso como una rayita? Bueno, no importa, igual. Ahora, a ver si la paso. Ah, sí, ahí, bueno. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, como decía, entonces no podemos separar estas transformaciones en el plano de lo social en el reflejo de las formas de comunicarnos. ¿Cuál es tu retórica? Pregunto. A ver si lo dejo compartir y vuelvo, ¿se irá? ¿Pruebo eso, Fabi? Está silenciada. Probá Control Z. ¿Pero fui yo? Porque no estoy tocando el teclado. A ver. Bueno, ahí se fue. Probalo. Ahí está. Bueno, como les decía, podemos pensar también que los usos del lenguaje también invitan a pensar qué retórica hay detrás, ¿no? ¿Qué traemos? Les voy a dar un ejemplo personal. El recurso más sencillo que ojalá después de esta charla quizás les quede resonando y que lo pueden comenzar a utilizar, es el abandono de los genéricos masculinos. Yo ya cuando leo un texto en donde se generaliza de esta manera, yo ya ahí tengo una incomodidad, porque sé que no hay un cuestionamiento, no hay una pregunta de quiénes quedan fuera, si las mujeres estaban allí, ¿no? Los discursos que aparecen sobre todo en los medios de comunicación, por ejemplo, en cuestiones del coronavirus, ¿no? que era visible cómo hablaban de los científicos, de los médicos, y quizás los equipos estaban conformados por mujeres que estaban también investigando y que no estaban siendo visibles en esos discursos.
Entonces, bueno, comienzan a aparecer distintas formas, distintos recursos, y quiero hacer mención a ciertas características de estos recursos que comienzan a aparecer. Bueno, el desdoblamiento de la A/O, no sé cómo se maneja el organismo, pero es una de las herramientas más fáciles, ¿no?, para incorporar, para visibilizar. En educación, yo también trabajo en un ámbito educativo, ya las comunicaciones no queda ninguna palabra con el genérico masculino, se incorpora la barra, ¿no?, para incorporar el femenino, que es un gran avance y es una gran transformación. El arroba, creo que fue uno de los primeros símbolos que comenzaron a aparecer. Hoy resulta binario, hoy está criticado también, pero bueno, comenzó como una opción para romper con este masculino, este falso masculino genérico. La X también comienza a aparecer, pero tiene cierta dificultad en la pronunciación, ¿no?, pero a veces quizás se utiliza más en el lenguaje escrito. Y hago una aclaración que en las aplicaciones que utilizan las personas con disminución visual para poder interpretar los textos en audio, lo he comprobado con una persona que hizo uno de mis talleres, la X no está incorporada, o sea, ojalá haya programadores de aplicaciones y programadoras con perspectiva de género y que detecten que si hay un texto con X, que la lean como, de alguna manera, que la incorporen en ese audio y no que la lean como una palabra. Entonces se lee como X, como la palabra X, cada vez que aparece una X. Entonces es muy insoportable escuchar. Entonces algo que parece que era inclusivo se vuelve, digamos, capacitista, ¿no?, porque excluye y no permite la comprensión de un texto. Y la E ha aparecido como una marca de género neutra para identidades no binarias, y el plural, con la terminación ES, es para generalizar sin la distinción de género. Ahora vamos a ver un poquito estas cuestiones. ¿Qué significa incluir en el lenguaje? Incluir entre comillas. Incluir entre comillas porque considero que hablar de un lenguaje inclusivo tiene ciertas como contradicciones, o pensar que también es como hay una posición de poder, hay quienes incluyen, quiénes son los que están afuera, quiénes entran, también hay desigualdades, ¿no? La inclusión quizás pasa por otros lados, o también en términos de accesibilidad. La verdad que es una palabra que puede ser compleja y lamentablemente se ha acuñado para hablar de lenguaje con perspectiva de género, como me gusta quizás llamarle a mí, o también lenguaje no sexista, lenguaje no binario. Hay otras formas de nombrar esto que queremos nombrar, ¿no?, que es una nueva también narrativa para visibilizar la realidad en la que vivimos. Para mí, si hablamos de un lenguaje entonces inclusivo, entre comillas, o un lenguaje no sexista o no binario, primero significa cuestionar los falsos genéricos masculinos, abandonarlos directamente. Si vamos a hablar de trabajadores, médicos, alumnos, maestros, científicos, políticos, ahí ya no hay pregunta, no se nota que en un texto donde sigue utilizando, no hay una pregunta, en este contexto en el que estamos habitando hoy en 2021, ¿no?, con tantas herramientas y tantas transformaciones que está habiendo. Cuestionar el sexismo. Las palabras no tienen el mismo sentido en la versión femenina que masculina, ¿no? Estos ejemplos muy simples, la palabra perra, perro, soltera, soltero, ¿no? Los solteros son codiciados, las solteras se les pasó el tren, ¿no?, como en los imaginarios que circulan. La palabra señorita y señora, para marcar esa disponibilidad emocional de una mujer, pero no existe el correlato en el masculino, en los hombres, no nos aclaran, no hay una palabra para que sea, digamos, análoga a ese sentido. Y bueno, y todas las palabras que están cargadas de sentidos peyorativos. Cuestionar el androcentrismo, ¿no?, cuando hablamos de la evolución del hombre, los derechos del hombre. Imagínense, yo estudié antropología ya hace varios años y yo estudié solo la evolución del hombre. No estaba problematizada esa cuestión, o las mujeres, si bien no fue hace tanto, pero los textos todavía hablaban de una posición androcéntrica, no estaba problematizada las desigualdades de género al interior, en la historia o en comunidades o en etnografías, ¿no?, que estudiaba. Y hoy por hoy hay que revisar toda esa información y ver qué perspectiva, desde quién estaba hablando, desde dónde.
también significa cuestionar el binarismo, ¿no? La cuestión de los baños es clave, estas únicas dos opciones, y bueno, y todo el binarismo que hay en los formularios, el mundo, ¿no? Es femenino o masculino. Todo lo que hay en el medio, afuera, no aparece. Bueno, hago una nota al pie de todo este marco normativo increíble que en materia de género, de manera bastante pionera, tenemos en nuestro país. No quiero detenerme aquí, pero bueno, aunque sea mencionar todas estas leyes, ¿no? Desde la Ley de Educación Sexual Integral, que lamentablemente no está incorporada de manera uniforme en todo el territorio, que depende mucho de docentes de cada institución, y tiene 14 años de sanción. Bueno, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género 2012, la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política. La verdad que festejo todo lo que estuvieron contando del organismo, esto de la paridad, también de la igualdad de los salarios, ¿no? Todavía falta y falta en otros espacios, aunque hay marcos normativos. Bueno, y la ley de Micaela, ¿no? De capacitación obligatoria para todas las instancias del Estado que deben capacitarse en género, y hoy podemos incorporar esta ley de interrupción voluntaria del embarazo hace muy poco tiempo. Nuestra ley de identidad de género está basada íntegramente en los principios de Yogyakarta. Esto es un dato a nivel internacional en materia de derechos humanos. Estos principios los pueden buscar, están disponibles, es como un tratado, ¿no? Que reconoce esta preocupación internacional de las violaciones de derechos humanos en cuanto a la identidad de género y la orientación sexual de las personas. Entonces son acuerdos que entre distintos estados firmaron para después aplicar en sus países, y es allí donde está también la definición de identidad de género. O sea, esto es del año 2006, también es de bastantes años, y nuestra ley de identidad de género se basa en los principios de Yogyakarta. Aún no tenemos ley de cupo laboral trans travesti en nuestro país, pero se han presentado varios proyectos con distintas organizaciones. Muy recientemente hay un decreto, ¿no? nacional que contempla el cupo laboral del 1% en los organismos del Estado, y esta ley en realidad busca garantizar el derecho al trabajo por estas cuestiones que mencioné antes, ¿no? De las desigualdades en el acceso, tanto a la educación o el acceso a la salud, para todo el ámbito privado y también todo el territorio nacional. Quizás este año se comience a debatir en las cámaras. Este proyecto fue impulsado, bueno, por Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, pero todavía no tiene vigencia a nivel nacional. Todas estas leyes, este marco normativo tan bonito que tenemos, en realidad, si no está acompañado de toda esta lista de cosas que seleccioné brevemente, porque estas leyes en realidad están apelando a transformaciones socioculturales muy complejas, muy difíciles, que llevan procesos, que hay que desaprender, ¿no? Un montón de cosas para luego aprender nuevas formas de habitar, de respetar, de incorporar, de incluir, de integrar. Entonces, capacitaciones continuas con perspectiva de género, talleres de sensibilización, hay protocolos de comunicación, protocolos contra la violencia de género, ciclo de charlas de referentes y activistas, que considero, como me pasó a mí, ¿no? Escuchar a referentes y activistas me han formado quizás más que la academia. Creación de áreas o secretarías de género, elaboración y difusión de guías de comunicación con perspectiva de género, para poder, digamos, articular todos estos propósitos que tienen estas leyes. Bueno, les cuento una breve anécdota, que bueno, Marce ya la he escuchado varias veces, sobre la incomodidad en la desigualdad del lenguaje. Teresa Meana, a quien recomiendo muchísimo, es una filóloga española que pueden acceder si buscan en internet, hay muchas charlas de ella. Es una gran puerta de entrada para incorporar una visión no sexista del lenguaje. Siempre digo que falta como complementarse, pero bueno, ella hace muchos años milita esta causa, que es admirable, pero bueno, hay que capaz complementarla con quizás estudios más sobre la diversidad o una perspectiva más sobre la diversidad, pero es una gran puerta de entrada
para pensar el sexismo. Ella cuenta siempre esta anécdota rápida y sencilla en una escuela donde una maestra invita a todos los niños a salir al recreo y hay una niña que se queda quieta sin salir y la maestra le pregunta por qué no sale y la niña le dice porque dijo los niños. Entonces, cuando salen al recreo y vuelven, la maestra dice quiénes, los niños que quieran anotarse en el torneo de fútbol, levanten la mano, entonces la niña levanta la mano y la maestra la censura y le dice, dije los niños. Entonces ahí esa niña aprende que a veces, en esta intuición femenina o feminista, de saber cuándo estamos adentro, cuándo estamos afuera, ¿no? Para determinadas cosas sí, para determinadas cosas no. Nada, es interesante pensarlo como disparador, ¿no? Porque la lengua constituye el reflejo de lo que está pasando en la realidad. Bueno, y esto que les decía al principio, ¿quiénes son los guardianes de la gramática? Esta cita incansable que no paro de escuchar en todos mis talleres que he realizado, o cuando se difunden, ¿no? Como, bueno, pero la RAE, ¿qué dice la RAE? Muy preocupados y preocupadas. Bueno, a ver, esto es una decisión política, ¿no? Simbólica también, de pensar que la RAE es una institución colonial, que se creó en 1713, que está bastante lejos. Y a mí me interesa quizás usar este pedacito de su estatuto, para capaz usarlo en su contra, que dice, estatuto aprobado en 1993, ya un poco más actualizado, pero que dice que el objetivo fundamental de la academia es velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Bueno, ¿cuáles son esas necesidades? ¿De quiénes? ¿Quiénes acepta o quiénes determina cuáles son las necesidades de los hablantes a tanta distancia, ¿no? ¿Y qué tipo de personas imagina? ¿Qué tipo de hablantes imagina la RAE? Y podemos pensar por qué es tan incuestionable la gramática. No puede haber femicidios, desigualdades, violencia, travesticidios, pero te cambian una palabra y ya traemos a la RAE. Y creo que esto atraviesa, porque esto es tan simbólico, la presencia de, ¿no?, la dominación que tenemos con respecto a las estructuras de poder, que atraviesan todos los sectores sociales. Quizás las clases también más que tienen menos acceso a información tienen un reflejo de que la RAE es algo muy importante. Entonces, si se rompe una palabra, hay que ver qué dice la RAE. Y traigo siempre, ¿no?, en contraposición, ya que de manera situada, ¿no?, que estamos en un territorio con una historia muy particular, con un genocidio atrás, ¿no?, de resistencia también, en donde esta problemática de casi la extinción de la mitad de las lenguas que había en el momento pre-intrusión colonial, eso a nadie le molestó, ¿no? O sea, al poder eso no se incomodaron tanto. Hoy en día hay 14 lenguas habladas por comunidades que se autorreconocen como indígenas, que se pudo detectar a partir del censo de 2010, y en el 2019 se declaró año de las lenguas indígenas. Ahí también hubo bastante visibilidad. Y actualmente hay, digamos, investigaciones y procesos de esta recuperación que tienen que ver con la identidad de estas comunidades. La lengua es muy importante conforma, ¿no?, la identidad. Y miren este dato, que recién en el año 2006 el sistema educativo argentino contempló la educación intercultural bilingüe en estas comunidades, ¿no? En las instituciones educativas aparece una maestra bilingüe para que ese niño o niña que viene con su lengua de su casa pueda también ser escuchado y ser entendido. Esto en el 2006, o sea, hace muy poco, pero esa situación no fue incómoda para nadie. Bueno, un dato de color, si quieren saber más información sobre qué dice la RAE, está bastante como alerta a lo que está pasando de alguna manera. El gobierno el gobierno socialista español pidió un informe a ver si había que adecuar la Constitución con esto de cómo había avanzado los derechos de las mujeres, y después de 2 años emitió un informe que se llama Informe de la Real Academia Española sobre lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, y bueno, responde claramente que ya el masculino genérico es un informe muy largo que analiza muchas cuestiones, pero sí recomiendo leer este texto que se los puse acá si quieren anotarlo, que se llama Visibilizar o Interpretar,
respuestas al informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, que es un análisis del informe, que es muy interesante, por parte de lingüistas. Artemis López es un lingüista español que tiene su identidad no binaria, es muy interesante su perspectiva. También hay otros textos para leer que aportan muchísimo a esta temática. Bueno, y por último, esta pregunta, ¿lo que no se nombra no existe? Es una pregunta retórica. Claramente, si las cuestiones no están en nuestros imaginarios, si no aparecen ciertas palabras, no van a estar ni en las políticas públicas, ni en la televisión, ni en los medios, no van a aparecer. Entonces, es muy necesario construir nuevas narrativas si es que queremos visibilizar problemáticas. Estos ejemplos impensados, ¿no?, en otras épocas, hace muy pocos años, ¿no?, crimen pasional, piropo, pornografía infantil, los discapacitados, también esas palabras ya hoy, si tenemos una perspectiva de género interseccional, ya esto no puede ser utilizado, ¿no? Hoy hablamos de femicidio, de travesticidios, de acoso sexual callejero, de abuso sexual documentado contra infancias, persona con discapacidad, ¿no?, la importancia de poner la palabra persona como garantía de derechos también por parte de organismos que trabajan con discapacidad, y estas nuevas narrativas que relatan patriarcado, qué es el patriarcado, las brechas de género, palabras que no las teníamos, ¿no? Yo tampoco me crié con estas palabras, ni en la escuela las nombraron, ni en los estudios de grado tampoco, las violencias de todos los tipos, los estereotipos, el cisexismo, los crímenes de odio por identidad de género, las disidencias, la diversidad, ¿no? Entonces, estas nuevas narrativas construyen también otras formas de ver y de pensarnos. Bueno, y con respecto a esto de que lo que no se nombre no existe, el pronombre elle y la marca de género e para personas no binarias no es una opción, ¿no? En este caso. Sí podemos, ahora para cerrar voy a distinguir entre el lenguaje inclusivo indirecto y directo, para darles como algunas herramientas, perdón. Pero este pronombre, si una persona, su identidad de género es no binaria, esta marca de género neutra es parte de garantizar su derecho a la identidad. Entonces, ahí no hay opción. Les traigo un textito breve, un recorte de una entrevista a Sasa Testa, quizás le conocen, también una persona que investiga, también tiene género no binario, y siempre si cito, ¿no?, a otras personas, me gusta también traer sus voces, eso también es importante para la comunicación. Dice, ser una persona no binaria significa poder correrse de los patrones establecidos que una sociedad patriarcal ha impuesto para determinadas corporalidades. El patriarcado ha sabido instalar un discurso donde si naces con algo que han decidido llamar pene, te van a endilgar los atributos de un hombre, de la masculinidad, y si naces con algo que el discurso dice que se llama vagina, te van a atribuir la categoría de mujer o femenina, y todo eso va de la mano con ciertas posibilidades o limitaciones que el mismo discurso y la misma historiografía, que es patriarcal y cisgenérica, han instalado para leer a tales o cuales cuerpos. Por lo tanto, el no binarismo viene a cuestionar estas lógicas, que también son lógicas del entramado de poder. Bueno, también Rocío Gómez es también traductora, no binaria. Hace varios años, ya en 2016, publicó este pequeño manifiesto sobre el género neutro en castellano. Es cortito, también está disponible, y ahí como más cuestiones más gramaticales, como muestra cómo sería, ¿no?, la incorporación de estos pronombres neutros para nombrar a las personas no binarias. Seleccioné este fragmentito que dice: el siguiente escrito tiene como objetivo la estandarización del género neutro en castellano, haciendo las veces de manual de corrección gramatical y estilístico, porque entonces, denominado manifiesto, porque sobre todo su creación tiene una ambición marcadamente política que se hará clara a la brevedad. Bueno, esto que decimos que son cuestiones que transforman simbólicamente y políticamente las formas de vincularnos. Bueno, para ir cerrando, después dejamos a que si tienen dudas o preguntas podemos seguir interactuando. Hay distintas estrategias o recursos. Hoy por hoy, ¿no?, los organismos están publicando una cantidad de guías, de manuales, de estilo, que ya esta información está circulando. Formas
Preguntas que nos podemos hacer a la hora de comunicar es si existen conceptos análogos en femenino o al revés en masculino, ¿no? Pensamos, la caballerosidad existe al revés, la hombría, el hombre de bien, la virilidad, el instinto maternal, esto de señorita que les decía al comienzo, todos los insultos construidos alrededor de la genitalidad femenina, ¿no? que circulan, y siempre es la tía, la abuela, la hermana, siempre es en femenino. Son diferentes los sentidos de las palabras en género masculino o femenino, ¿no? Esto que también mencionaba, zorro, zorra, perro, perra, aventurero, aventurera, ambicioso o ambiciosa, ¿no? Son diferentes los sentidos, callejero, callejera, hombre público, mujer pública. Esto está diferenciado antes en el diccionario de la RAE, ¿no? Mujer pública está asociada al trabajo sexual y hombre público a trabajos en la política. Eso fue uno de los cambios que hicieron en el nuevo informe. Rápido, rápida, bueno, atrevido, atrevido, soltero, soltera. Y después esto el lenguaje inclusivo indirecto. Yo sé que los organismos o las instituciones tienen distintos grados de apertura y está muy bien, y ahí cada cual hace su camino en función de su historicidad, ¿no? Pero se puede utilizar, abandonar este lenguaje sexista utilizando otros caminos, como en este caso de evitar la manifestación de género. También preguntarnos, ¿es necesario marcar el género en determinada situación comunicativa o da lo mismo? Y se puede evitar esa marca de género. Hablar de niños, se puede hablar de niñez o infancia, si no se quiere utilizar la E. En vez de ciudadanos, la ciudadanía, los argentinos, la población argentina, los directores, el equipo directivo o la dirección, los usuarios, las personas usuarias, ¿no? No cuesta nada, es gratis, y son como recursitos que marcan una retórica, ¿no? Lo que decía antes. Bueno, hablar de los diputados, en este caso se puede desdoblar, las diputadas y los diputados, jueces y juezas, el presidente, hablar de la presidencia, si no se sabe el género. Y después, esto que les decía antes, que el lenguaje inclusivo directo, ahí en identidades no binarias no es una pregunta, sino que hay que tomar nota de cuáles son los pronombres personales que utilizan las personas, y esto sí incluye a las personas no binarias. Estas dos opciones, ¿no? La E y la X, aunque existen otras, también se usa a veces la I, o se omite directamente el final de las palabras, dejando un espacio. Y Artemis López dice que quizás aparezcan más soluciones. Esto, a ver, está pasando ahora, no sabemos si se va a institucionalizar la E, si la RAE lo va a aceptar, pero hoy por hoy estas transformaciones nos habilitan a hacer otras preguntas, ¿no? Este background que aparece de las preguntas por las desigualdades de género que lleva a estos cuestionamientos sobre el lenguaje. Bueno, esto que les decía, que hay un montón de manuales, estos son algunos con los que trabajo. Bueno, está el del Ministerio de las Mujeres, que es bastante completo. El de la Universidad de Mar del Plata está buenísimo también para usar como también de consulta. Las universidades también están produciendo material. Uno de los primeros fue este que está aquí a la izquierda, el de el Senado, perdón, de la Cámara de Diputados de la Nación, que fue el primero también en proponer un uso no sexista o igualitario. Bueno, y para cerrar un poco, compilamos algunas de las ideas para aplicar estas transformaciones o tener esta perspectiva de género. La igualdad de género aspira a modificar las relaciones de poder y también las formas de comunicación que allí se legitiman. Los cambios en los usos son los usos. El lenguaje no tiene nada de malo. Son los usos que le damos al lenguaje y los sentidos que le hemos acuñado históricamente a las palabras y a las expresiones. Entonces son los cambios en los usos del lenguaje que están vinculados a cuestiones simbólicas y políticas y van más allá de cuestiones gramaticales, son decisiones políticas. Se necesita crear nuevas narrativas para identificar las causas de las problemáticas en torno a las desigualdades de género, visibilizar a mujeres, lesbianas, maricas, travestis, mujeres trans, varones trans, no binarias y otras identidades, forma parte del paradigma de derechos. Esto siempre digo de manera situada, ¿no? Si estamos en un lugar donde hay todas mujeres, no es necesario visibilizar a todas las otras identidades que allí no están habitando o que allí no trabajan, pero si queremos incorporar un cupo laboral
Entonces sí tenemos que poner que estamos en una búsqueda para hablar de un cupo laboral trans travesti del 1% en un organismo, y sí vamos a tener que explícitamente decirlo. Y las transformaciones simbólicas y materiales son dialécticas. Si la lengua está viva y puede ayudarnos a saldar esa deuda de equidad en los vínculos, en el trato social, en el acceso a los derechos, ¿cómo no vamos a convertirla en una herramienta de transformación? Esto que digo, que usar el lenguaje como potencia de transformación política. Así que bueno, termino acá esta presentación. Les agradezco mucho por escucharme este ratito, y si quieren hacer preguntas, o Fabi, si querés mencionar algo, o Marce, quedo atenta. No, yo creo que es una introducción fuerte, muy fuerte, pero bueno. Mucha información. Yo ya te conocía. A esto de nada, interpelarnos acerca de cómo. Y me parece que está bueno que quien no quiere usar la E o la X pueda tener otra forma de visibilizar a todos los géneros sin necesidad de usarla, porque bueno, no a todos les parece bien y hay bastante resistencia, con lo cual eso nos da una puerta para seguir trabajando en más y mejores documentos. Así que Lu, te agradezco un montón, porque a veces perdemos de vista a lo mejor esas otras posibilidades, pero por ahí me parece que están llegando mensajes de... Bueno, si también quieren poner alguna pregunta. De felicitaciones y preguntas. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañeras. No sé si puedo tomar la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias, Luciana Peirano, por tu intervención. Yo simplemente quería hacer una pequeña intervención respecto al principio de la charla, y me parecía interesante reivindicar a la figura de Eva Duarte, de Evita, primero porque estamos en un sindicato y segundo porque somos argentinas. Me parece que es sumamente importante reivindicarla en el Día de la Mujer, porque fue una gran luchadora, porque fue una trabajadora, porque fue una gran mujer que se dedicó a la política y que peleó por todas las mujeres argentinas, porque a través de ella logramos el voto, las mujeres acá, después de muchísimos años. Y me parece que es importante, ¿por qué? Porque, digamos, nosotros los argentinos solemos cometer el error de fijarnos las figuras de afuera, los referentes extranjeros, y menospreciar a los propios. Por eso me parece importante reivindicar la figura de Evita, porque fue una mujer argentina y porque luchó por todas nosotras. Así que me parece importante, reitero, o sea, la figura de Evita para nosotras en particular es, digamos, una gran referente por todo lo que hizo por nosotras. Nada, simplemente eso me parecía que no se había nombrado, y me parece interesante poder traer la colación el 8M para nosotras como mujeres trabajadoras, sindicalistas y argentinas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, adhiero también. Yo, esa selección que hago de mis referentes son como más recientes y tienen que ver con la perspectiva de género, pero en este contexto, claro, está muy bien. No sé si alguien más había levantado la mano que vi que había, o... Ella, Lorena, que es nuestra secretaria de prensa, ninguno de nosotros nos olvidamos de la figura de Eva, la tenemos todos presentes, la tenemos todos además en nuestras paredes, así que, bueno, es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Gracias, Colo. Acá están pidiendo si podés compartir el material, Lu. ¿El Power, la presentación? Sí. Dale, sí, se las mando y la difunden ahí, si tienen los contactos, ¿no?, de las personas que se inscribieron,
Desde ya, todas son felicitaciones para tu exposición. Bueno, así que creo que tenemos que reflexionar un poco este tema, que a veces nos resulta, a ver, en el buen sentido áspero, porque es nuevo, porque, bueno, porque es una nueva política, es una nueva mirada, y bueno, no faltará ocasión en que podamos seguir reflexionándolo. Seguro que queda a disposición también. Desde ya. Esto es un caminito. Yo siempre digo, no todos los lugares tienen los mismos recorridos, las mismas historicidades. Esto del pensamiento situado para mí es fundamental y no podemos esperar todo de todos los espacios y ya, todo al mismo tiempo, ya mismo. Y cada uno tiene su proceso, todos estamos en procesos de construcción, yo también vivo el mío. Y reproduzco un montón también de cuestiones, porque fui socializada en este sistema, no viví en un árbol, así que quedo a disposición y me alegra haber sido parte o dejar un granito ahí o una pregunta. Siempre digo, esto no es una verdad absoluta de nada. La duda. Son las preguntas que yo también me hago, que yo también trato de incorporar a mis formas de dar clases, a seguir investigando. Yo también soy una militante de la ESI en las escuelas, en el sistema educativo, que tiene mucho que ver, ¿no?, con la perspectiva de género. Y bueno, también es un recorrido, como les decía, 14 años de una sanción de una ley y que todavía siguen separando los cartelitos rosas y los cartelitos celestes en el primer grado. Esto el otro día lo vivencié. Y siguen reproduciendo estereotipos de género, ¿no?, las maestras, porque también hay todo un sistema de que hay que tener tiempo para capacitarse, tiempo para pensar, tiempo para hacerse preguntas y para incorporar todo este nuevo paradigma. Bueno, muchas gracias por todo. No me cabe duda. La duda es lo mejor, porque desde la duda aprendemos. Desde la duda aprendemos. Muchísimas gracias, Lucía. Hola. Por tu exposición. ¿Se puede hacer una consulta, Lucía? Sí. Sí. Hola, aprovecho que hablaste de la ESI y que estás en el ámbito de educación escolar para consultarte, porque justamente, bueno, en casa tenemos una nena de 8 años y a veces se presentan estas cuestiones, ¿no?, de decir, de la comunicación y de no ir en contramano de la escuela. Decir, bueno, uso el inclusivo y bueno, le hago un matete a la criatura, decir que es masculino, que es femenino, que ¿entendés? Entonces, ¿en qué momento conviene incluir este tipo de nuevo lenguaje para que ella lo entienda también? Bueno, tampoco tengo la respuesta perfecta, pero pienso que en función de las necesidades, de lo que ella va explorando o lo que ella va preguntando también, o sea, si no es una información, esto quizás si en su escuela no hay una infancia trans, bueno, de a poquito, cuando vos, no sé, puedas o se dé el contexto, se puede incorporar, bueno, hay asociaciones de familias de infancias trans que hacen todo el tiempo charlas para visibilizarlas, y capacitaciones en las instituciones, pero bueno, siempre de acuerdo a esto, situadamente en tu familia, cómo, si hay lugar, si hay momento, pero esto, como decís, quizás hacer un matete con información que todavía no se le presentó el momento, o no conoció, o quizás se aparece una personalidad, o una trayectoria, o un artista que es trans, bueno, explicarle, y quizás una persona trans utiliza los pronombres femeninos, y ahí no tenés que hablar de la E, sino decir, bueno, esta persona es una mujer trans que usa el femenino, pero bueno, sí, depende, en las escuelas es muy variado la postura de las maestras, y de las docentes, pero bueno, de a poquito, esto siempre de a poco y situadamente, en función de las necesidades, es mi opinión. Sí, bueno, ella es bastante curiosa, bueno, hace una semana estuvo viendo mi estado conmigo y hubo alguien que publicó sobre una persona trans que estaba desaparecida. Entonces me dice, mami, pero ¿cómo es hombre y tiene nombre de mujer? Entonces le
le empecé a explicar un poco. Y después, bueno, antes de ayer me preguntó por HDP, qué significaba, y me dice, pero bueno, se le suele insultar a una persona de esa manera, es algo común que vas a escuchar cada vez más sin fundamento por ahí, porque alguien lo dice, pero no es que esté insultando, sino que se les desprende. Y me dice, bueno, pero esa persona que se insulta también tiene papá. Como diciendo, bueno, sí, es HDP, pero también, ¿entendés? Y bueno, esas cosas se le viene a la cabecita y bueno, da para la charla, digamos. Claro, bueno, mira, ahí escribí en el chat cómo se llama esta Asociación de Infancias Libres, de Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es la madre de la primer niña trans que pudo acceder a su DNI, a su cambio registral, y se convirtió en una militante y activista por los derechos, digamos, de toda la comunidad LGBTIQ+. Y en su canal de YouTube, por ejemplo, sube todas las charlas que hacen, que con invitades, es muy interesante y capaz te da un poco de herramientas para abordarlo, pero es muy interesante escucharlo, y también hay materiales, si buscan Infancias Libres, hay textos, artículos, capaz ahí te dan una pista. Buenísimo, buenísimo material. Bueno, gracias. Claudia Rojas, ¿andás por ahí? ¿Levantaste la mano? ¿Me están diciendo? Claudia. No la estoy viendo. Bueno. Quisiera que no. Claudia. Hola, ¿me escuchás? No. Sí. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. Estaba acá en la oficina con la directora y justo queríamos hacer el comentario de Eva Perón, pero lo subsanó o lo redondeó muchísimo mejor Polo. Bueno, muy bien. Listo. Gracias. No, a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora tenemos todas. Gracias, Lucía. Bueno, sí, así que si en algún momento nos podés pasar algo del material como para que las compas puedan y los compas puedan referirse a todos los datos académicos que nos diste, yo los paso y te lo agradezco. Dale, sí, no hay problema. Ahí es un PowerPoint, lo bajo y se los comparto. No, esto es así, es para difundir y que se replique y bueno, y quedo a disposición también. Bueno, muchísimas gracias, Lu. Bueno. Buen día y fuerza siempre. Bueno, gracias. Bueno, y les queda un cronograma súper completo en los próximos días del encuentro. Sí, nos quedan parte de lo que son los temas de sensibilización, sobre todo en este tiempo de pandemia, que ha sido tan difícil para nosotros, para nosotres, para nosotras, con las mujeres con su trabajo laboral y su trabajo doméstico, con la violencia, que a hoy llevamos 51 casos de violencia doméstica, bueno, desde las organizaciones sindicales, con toda la juventud que viene y ya las compañeras quieren hacerse parte, con lo cual, de alguna manera, todo esto nos va llevando a lo que es el liderazgo, que es, en realidad, mujeres liderando, es la consigna de este año de la ONU, y cada una de estas charlas nos hace pensarlo e interpelarlo, porque realmente así fue, pero siempre es con todos. Fabiana. Sí. Pregunta a una compañera, Patricia. Bueno. Si se puede ampliar un poco más sobre definirnos al lado de nuestro nombre. ¿Cómo? Ahí en el chat. Pregunta
si podés ampliar un poco más sobre definirnos al lado de nuestro nombre. Al lado, no la veo, pero lo del pronombre personal, lo de mencionar el pronombre, será. ¿Podés ampliar por qué te definís como ella al lado de tu nombre? Ah, bueno, es una forma de interpelar, para esto que decía, para no dar por sentado, ¿no? Como a veces las personas trans sufren le dicen malgenerización o malgenerización, y sin preguntar, ¿no? También es una especie de violencia simbólica que sufren por no respetarle su pronombre personal. Entonces, en general, las personas trans aclaran, o las personas no binarias aclaran en sus perfiles, o cuando se presentan cuál es su pronombre personal, y se lo preguntan, también lo dicen. Y también, digo, quizás si algún día lo empezamos a hacer entre todas las personas, quizás también eso aparece un poco esa sensibilidad, ¿no? Es como para generar esta sensibilidad de decir, no todas las personas, no podemos dar por sentado el pronombre de la persona que conozco por primera vez, ¿no? En general, no sé, otros talleres, en otros espacios que tienen que ver más con el activismo, cuando nos presentamos con el pronombre. Para hacer este ejercicio, decir, yo no voy a proyectar mi visión de la otra persona, sino que voy a esperar a que me diga cuál es su pronombre para referirme a su persona, ¿no? Cuando digo ella, todas las referencias hacia mi persona son en femenino, ¿no? Un varón trans que usa pronombres masculinos, se le referiremos a él en todos los pronombres como masculinos y lo trataremos de él. Y así con todas las identidades, como también hay travestis que usan el pronombre femenino, ella, o sea, esto es respetar la propia subjetividad y no generalizar y no proyectar esta forma de referirnos a las personas en función de su identidad, ¿no? Como derecho. No sé si aclaré la duda. A ver si escribió algo. Creo que sí. Para ella. Bueno, gracias. ¿A quién preguntó? Yo quería preguntar algo. El lenguaje es digamos, la forma que asume el lenguaje, en realidad supone una forma de pensar y pararse dentro del pensamiento. A mí, sinceramente, me cuesta. Yo trato todo el tiempo de ubicar, digamos, lo masculino y lo femenino, ¿no? En el discurso. Pero me cuesta este tercer, por ahora, quedemos por ahí. Género neutro. Género neutro. Me cuesta, o sea, no me sale. Y tampoco que estoy buscándolo hacer, digamos, no es que algo que voy y lo busco y fracaso. Me resulta mucho más fácil hablar de nosotros y nosotras, o me es más cómodo. Y bien, tengo 50 años y yo creo que hace 20 años atrás, muchas cosas que yo vivo hoy en mi discurso, o en los discursos que escucho, hace 20 años atrás me hubiese parecido de avanzada, ¿no? Son cosas que escucho con naturaleza hablo como algo que viene, llega, no me molesta, no me toca, no me irrita, no me afecta. Lo acepto con total normalidad, digamos, entre comillas, normalidad. Pero sí, digamos, las tensiones que hay, que me puede pasar a mí, o que pasa muchas veces, las tensiones de cuando irrumpe algo nuevo, que es como esto, del discurso, que vuelvo a repetir, yo no los practico, pero entiendo también que es un poco darle lugar a la multiplicidad, si se quiere. Y entiendo, y por eso yo lo acepto pasivamente, aunque activamente no lo practique, pero entiendo que es una tensión que está todo el tiempo ahí dando vuelta. Me molesta entre comillas, me molesta bien, me molesta porque lo acepto como viene, porque entiendo que hay una, digamos, se ha ensanchado el camino de los espacios simbólicos de la cultura, y eso en algún punto nos enriquece más, digamos. Podemos ampliar la mirada
y capturar, digamos, lo que viene de afuera mucho mejor. Me parece a mí que yo, porque por ahí lo pienso en el mundo del trabajo, que también está atravesado por las mismas aguas de la sociedad, digamos, no está fuera de eso, pero hay lugares institucionales, como por ahí puede ser el sindicato, que a veces cuesta un poco, ese tránsito es más lento, digamos, ¿no? En el sindicalismo por ahí estas situaciones de tensión no se terminan de resolver en un sentido más favorable. Digo, porque ahora estoy acá y se ve un poco, digamos, si bien yo creo que hemos avanzado mucho en nuestro sindicato, sinceramente lo digo, convencidamente. También siento que cuesta todavía ir por determinados recorridos. Pero nada, es una cuestión, si se quiere, porque es parte de los debates nuestros. Creo que de que asumimos la condición del sindicato hemos avanzado mucho, pero nos falta todavía algunos recorridos y está bueno debatirlo. Lo digo, tratar de asumir esas tensiones, lo que me pasa a mí es esto, activamente no puedo asumir la forma del lenguaje neutral, lo que hiciste, pero me cuesta, no es que me cuesta, me sale naturalmente el femenino, masculino, ponerlo en todos los lados del lenguaje, pero cierto es que hay una tensión, porque la tensión puede ser mía, pero también la tensión de otros que aceptan de diferentes formas. Yo la escucho a Fabiana, que, por ejemplo, como otras que pueden llegar a hablar de compañeros o cosas o en esos términos, y es algo que no me termino de parar bien yo. En la escucha no me termino de parar bien. Y entiendo que por ahí estas cosas, en la forma en que nos relacionamos en el sindicato, también se traslada, y en pensar los problemas. Pero bueno, era un poco entre reflexión y plantearlo. Sí, está buenísimo, gracias por compartirla. Recién pensaba, a ver, hace cuántos años que incorporamos a las mujeres, ¿no? Es todo muy reciente también, como que estamos naturalizar también un nosotres o un todes, o esto, si tenemos un día un compañero con una identidad no binaria, yo creo que vamos a respetar, o sea, no va a ser difícil respetarle su pronombre con la E. Quizás ustedes no han tenido la oportunidad o no se han planteado lo del cupo laboral, trans travesti, digo, es un proceso, o sea, por hoy hay palabras, utilizamos la palabra jueza, la palabra médica, abogada, todas esas palabras eran rarísimas hace, no sé, 60 años o un poco más. Y ahora están naturalizadas. Yo creo que es una cuestión de tiempo, y bueno, y también esto no es obligatorio, no es, tiene que ver también con esto lo que decía, situadamente, los contextos, ¿no? A ver, los contextos son súper importantes. Si estamos mujeres y varones y podemos decir bienvenidos y bienvenidas, listo, está muy bien. O sea, es una forma igualitaria de comunicarnos y no estamos dejando a nadie afuera. Ahora, si hay presencia de otras identidades diversas, bueno, ahí si no queremos excluir, ahí nos posicionaremos desde otro lugar. Y tendremos que tener esta sensibilidad, esta empatía, que creo que ya un organismo que organiza este evento la tiene, y que esto lleva tiempo, y claramente que las mujeres son el 50% de la población, y se está trabajando para esta equidad. Y bueno, y también queda pendiente que también será un proceso histórico, que estamos como en el momento de la ola, me parece, de cambio, y que irá llegando, o esto, depende de las necesidades, los contextos, los espacios. Bien. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, no sé quién habló, pero por supuesto. María Fernanda Ceballos es mi nombre. Okay. Bueno, me pareció muy, muy interesante toda tu exposición, se aprende muchísimo. Y no, quería comentar que hoy escuché de una socióloga algo que en relación al inclusivo, que digamos que esto tiene que ver, el planteo del lenguaje inclusivo, decía ella, tiene que ver con el tema de descolonizarnos, porque dice que acá en América, en la época en que llegaron los colonizadores, había 5 géneros, y el género
yo no lo sabía, ¿no? Y que el género no era un problema como, digamos, como la impronta que traían los colonizadores y que de hecho nos quedó. Entonces, hay veces, digamos, como que nos embrollamos un poco, yo también, en esto de, por ahí, de usar el lenguaje inclusivo. También este año cumplo 53 años, pero, digamos, yo entiendo el lenguaje inclusivo no como algo, digamos, no tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la incorporación de más derechos y tiene que ver con hacer tangible el reconocimiento digamos, de dos estereotipos que no son los estereotipos que representan a todos. O sea, entiendo que es eso. Entonces, si uno lo mira al menos yo lo miro desde ese punto, y entonces el lenguaje inclusivo me resulta más interesante. Por otro lado, creo que la juventud es la que, digamos, es la que marca el camino que se viene, y nosotros, digamos, que seremos jóvenes de espíritu, pero bueno, la biología nos canta otra cosa. Tenemos que adaptarnos a eso porque digamos, es algo natural, es algo de nuestra propia naturaleza, adaptarnos a esos cambios para seguir sobreviviendo, digamos, ¿no? Y creo que la juventud, la juventud incluso con los que, digamos, con los que vienen pensando y las que vienen pensando esto de antes, bueno, renuevan, ¿no es cierto? Entonces yo el inclusivo lo entiendo de esa manera, como una necesidad de hacer notar, de hacer ver que todo no es como los estereotipos que teníamos, digamos, idealizados hasta ahora, ¿no? Entonces eso es interesante. Bueno, gracias por tu aporte. Digo rapidito eso, una de las referentas que mencioné al principio, que ahí les escribo su nombre, Amaranta Gómez Regalado, es una antropóloga con identidad muye. ¿Escucharon alguna vez hablar de identidad muye? Es la muyeidad, le dicen. Amaranta es antropóloga y es también referente a nivel internacional, fue consultada en el juicio de Diana Zacayán por el travesticidio. Bueno, y habla también, ¿no? En el centro de América, en el pueblo zapoteca, existía otra identidad pre-intrusión colonial, que no había una problemática de género, o sea, habitaban, ¿no? Con sexo asignado al nacer como masculinidad, después construían lo que las mujeres hacían en la comunidad, pero había una fluidez en esos roles, asociados quizás más también con el misticismo o con los poderes más simbólicos, pero no había conflicto, y resistió a esta colonización, como decía la compañera, y actualmente hay muyes que habitan ahí la zona y que se reinventan y que siguen habitando esas identidades. Perdón, Claudia, ¿no? Sí, ¿qué tal? Yo quería aprovechar esta forma de visibilizar que vos traes, y es algo que escuché de compañeros que les hubiera gustado participar, y esta charla hubiera sido muy, muy buena para compartir y visibilizar. Si bien hoy es el día, se conmemora el Día de la Mujer, tu charla es de inclusión, no solo del lenguaje, sino de la sociedad, ¿no? Entonces, ellos no están en esta reunión, pero quería aprovechar para visibilizar esta cuestión para tener en cuenta en otro momento, como algo para construir desde el organismo. Si hablamos de inclusión, hay compañeros que quedaron fuera por ser un encuentro de mujeres. Y ahí también creo que por ahí se visibiliza también un dejar afuera por parte de nosotras, ¿no? Para pensar, simplemente. Bueno, no sé. Perdón, yo invité a todos. Claro. Perdón, yo invité a todos. Ay, disculpen. Yo invité a mis compañeros también. No sé. Pero no, yo invité a todos, pero... Están todas, todos y todes invitados. A todos invitados. En este formato podemos
no tenemos la presencialidad de ir a Huerta, pero bueno, que nos acerca, pero todos y todas y todes pueden participar, no hay ningún problema, porque nos lo permite el formato, gracias a Dios. Eso es lo bueno. Sí, el federalismo también, ¿no? Que ahora esto está permitiendo. Eso es lo bueno que, bueno, nos da esta herramienta. Tiene lo malo y tiene lo bueno. Y de hecho veo varios compañeros. Me parece genial, yo lo voy a transmitir a mis compañeros o a la gente que por ahí preguntó. Por ahí es desconocimiento, pero vale esta oportunidad para que quede claro y está muy buena y me alegro un montón. Sí, y hay bastantes compañeros participando. Bueno, genial, gracias. Sí. Bueno, si no tenemos más preguntas, la despedimos a Lucía. Te agradecemos, acá tenés un montón de agradecimientos y de felicitaciones. Así que, Lucía, muchas gracias por tu presencia y un aplauso para vos y muchísimas gracias por tu participación en nuestras actividades, en nuestra conmemoración del 8M. Estos siglo y medio que llevamos luchando y no vamos a bajar las manos. Bueno, así que lucha, entonces. Por eso, abrazo a todas y a todos y a todes y a las compañeras, sigamos luchando. Bueno, muchas gracias, Lu. Un gusto haber participado y gracias por la invitación. De nada.